vamos a ver un ejercicio que es un juego en 2 etapas. Este tiene 3 jugadores y la diferencia principal es que las estrategias de los jugadores están en un espacio de estrategias continuo. Entonces, como es en 2 etapas, en la primera etapa juega el jugador 1, el cual puede elegir un número, cualquiera. Un X1, como es cualquier número, pues estaría en los reales. En la segunda etapa juegan de manera simultánea el jugador 2 y el jugador 3, es decir, al mismo tiempo tienen que elegir un número también cualquiera. El jugador 2 tiene que elegir X2, el jugador 3 tiene que elegir X3 y ambos también son estrategias en los números reales, es decir, puede ser cualquier número. Para cuando ellos juegan o para cuando ellos tienen que tomar su decisión, si bien no saben lo que el otro jugador hará, sí saben lo que ya eligió el jugador 1. Esto van a elegir dependiendo de sus funciones de pago. La función de pago del jugador 1 depende obviamente de las estrategias de cada uno de los jugadores, ¿no? Entonces de la estrategia del jugador 1, que es él, de la estrategia del jugador 2, de la estrategia del jugador 3, y esta es igual a X2 más X3 al cuadrado sobre 2 más X1 por X2 más X3. Y las funciones de pagos de los jugadores 1 y 2 son muy parecidas, simétricas, donde la función de pago del jugador 1, que también depende de las 3 posibles, 1, X2 y X3, es igual a 12 menos X1 menos X2 menos X3 por su propia estrategia, que sería X2, y la del jugador 3, que también está en función de las 3 estrategias de los 3 jugadores, igual a 12 menos X1 menos X2 menos X3 por su propia estrategia. Ahora, ¿cómo vamos a solucionar el juego? Pues vamos a utilizar el mismo concepto de inducción hacia atrás para encontrar las soluciones del juego, y eso significa que vamos a solucionar primero el subjuego, que parte a partir del último turno, del último momento, en este caso la última etapa. Entonces primero vamos a solucionar esta parte como un subjuego, que en este caso sería un subjuego propio del juego. Noten que este subjuego solo es estático y los dos maximizan al mismo tiempo. Cuando maximizan, ellos ya saben cuál es la estrategia del jugador 1 y por lo tanto, en cada una de sus funciones de pago, X1 ya debería estar dada. Lo primero que tienen que considerar es lo que va a hacer el otro jugador en ese mismo momento. Primero vamos a resolver la etapa 2. Recordemos que en esta etapa los jugadores 2 y 3 juegan al mismo tiempo, ¿no? De manera simultánea, y por lo tanto tienen que maximizar primero dependiendo de lo que el otro haga. Pero que es al mismo tiempo, no importa con cuál de los dos jugadores empiecen. Entonces lo que vamos a hacer es que el jugador 2 maximiza su función de pago con respecto a la variable de control X2, que es la estrategia que él puede modificar. Entonces, reescribiendo esta parte de aquí arriba, solo para facilitar la derivada, sería 12x2 menos, así, por si lo sigo,
Entonces, reescribiendo la función de pago, solo para facilitar la derivada, sería 2x2 menos x1, x2 menos x2 al cuadrado menos x3 por x2. Y sabemos que para maximizar cualquier función, sobre todo si no tiene restricción, pues tenemos que hacer la derivada de la función con respecto a la variable de control, que en este caso es x2, cuando esa derivada es igual a 0, a lo que se le conoce comúnmente como condición de primer orden. Entonces la derivada de esto con respecto a x2 es 12 del primer término menos x1 del segundo menos 2x2 del tercero menos x3. Y eso tiene que ser igual a 0 por la condición de primer orden. De lo cual nada más tenemos que despejar x2. Entonces, despejando pasándolo del otro lado, tendríamos x2 igual a 12 menos x1 menos x3. O x2 igual a 12 menos x1 menos x3 sobre 2. Esto que está aquí de hecho nos da lo que es la función de respuesta del jugador 2 a la acción que tome el jugador 3, dado que esta que está aquí por el momento la consideramos como una constante. Si hacemos lo mismo para el jugador 3, algo muy parecido porque sabemos que son simétricas. Y esta sería la función de respuesta del jugador 3 ante lo que haga el jugador 2, dado que esto por el momento es constante. Teniendo las dos funciones de respuesta, tenemos que sustituir una en la otra para sacar los valores. Entonces voy a sustituir en esta la función de respuesta, la mejor respuesta del jugador 3. Entonces tendríamos 12 menos x1 menos, y aquí tendríamos todo, 12 menos x1 menos x2 sobre 2 y todo esto sobre 2. Entonces x2 es igual, podríamos poner 12 menos x1 sobre 2 menos de este lado 12 menos x1 menos x2 sobre 4. Para ponerlo con el mismo denominador, puedo multiplicar este por 2, de tal manera que tendría 12 menos x1 sobre 4. Este que está aquí lo puedo separar porque la que me interesa sacar es esta x2, que es la que quiero despejar. Entonces voy a poner aquí 12 menos x1 sobre 4 y este menos por menos sería aquí más x2 sobre 4. Paso de este lado y tendríamos x2 menos un cuarto de x2. En esta parte, como podemos ver, ya tienen el mismo denominador y entonces tendríamos 2 menos 1, tendríamos arriba solamente 12 menos x1 sobre 4. De esta parte tenemos 3, un entero menos un cuarto, 3 cuartos de x2 igual a 12 menos x1 sobre 4. Aquí si este lo pasara multiplicando y este también, o al revés, se eliminan, ¿no? De tal manera que nos queda x2 igual a 12 menos x1 sobre 3.
Si hacemos este mismo procedimiento con lo del jugador 2, pues con el jugador 3, tendríamos una solución muy parecida, ¿no? Ustedes pueden hacerlo en casa. En este caso, por simetría, sabemos que de hecho, dado que tiene las mismas funciones de respuesta y las mismas funciones de pago, y los dos son racionales y maximizan igualmente, entonces tendríamos que la mejor estrategia del jugador 3 sería igual a la del jugador 2. Y bueno, la del jugador 2 es 12 menos x1 sobre 3. Esto generaría que... Esto es del jugador 3. Esto generaría que en la segunda etapa el equilibrio de Nash, que es la solución del juego, sería igual a que cada uno eligiera 12 menos x1 sobre 3. Bueno, ahora que ya tenemos el resultado de la segunda etapa del subjuego, vamos a utilizar esos resultados para tomar la mejor decisión en la primera etapa. Entonces, esta es la función de pago al jugador 1 y antes de maximizar, él va a sustituir los valores óptimos o estrategias óptimas de los jugadores 2 y 3 que jugaron en la segunda etapa. Entonces, recordando que son iguales y que son iguales a 12 menos x1 sobre 3. Entonces, la suma, en este caso, si sumamos esto, dos veces tendríamos 2 por 12 menos x1 sobre 3, que sería igual a 24 menos 2x1 sobre 3. Esto es la suma, ¿no? Me faltó x2 más x3 es igual a esta parte. Sustituyéndola completamente aquí sería igual a 24 menos 2 por x1 al cuadrado sobre 3, pero también está al cuadrado, entonces sería 3 al cuadrado. Y todo eso sobre 2. De este lado sería 3 al cuadrado, aquí está mal. 3 al cuadrado sería 9. Entre, si hacemos como el sándwich, de este lado tendríamos 24 menos 2x1 al cuadrado sobre 18. Más 24x1 menos 2 por x1 al cuadrado sobre 3, y aquí las puedo separar cada una de esta manera. Entonces, partiendo de esta ecuación puedo maximizar la función. Entonces aquí vamos a maximizar la función de utilidad del jugador 1 o la función de pago con respecto a su variable. Recordemos que para hacer esto nada más tenemos que sacar la derivada de la función, la derivada parcial con respecto a x1 cuando eso es igual a 0, que es la condición de primer orden. Entonces lo que tenemos que hacer es primero derivar esta parte que está aquí sería con la derivada de la cadena, es decir, vamos a suponer que lo que está en el paréntesis es una variable, entonces vamos a derivar con respecto a esa variable y luego vamos a multiplicar por la derivada de lo que está dentro del paréntesis. Entonces sería en este caso 2 por la constante, que sería 2 sobre 18, por todo lo que está dentro del paréntesis, que es 24 menos 2x1, y todo eso por la derivada de lo que está dentro del paréntesis, que en este caso en esta parte son 0 y en esta parte son menos 2. De esta parte la derivada es mucho más simple, nada más son 24 sobre 3, que es la constante, porque la variable está a la 1. En esta parte sería la potencia por menos 2 tercios, que sería 4 tercios de x1, y todo eso igual a 0.
Ya que tenemos esta parte, lo voy a reducir porque lo que requiero es encontrar cuál es el valor de x. De hecho, estas que están aquí ya son la estrategia óptima del jugador 1, ¿no? Entonces, primero de esta parte puedo, sería menos 2 por 2 sobre 18 por 24 menos 2 por x1. Y entonces podríamos 4 por 24, que serían 96 sobre 18, negativo. Luego menos por menos más, 8 sobre 18 por x1. Dado que tenemos en 18 y acá tenemos en 3, voy a multiplicar cada uno de estos términos por 6 para que todo me quede con, en términos con el denominador igual a 18. Entonces en este caso serían 24 por 6 sobre 3 menos 4 por 6 sobre 3x1 igual a 0. Esto es igual a 144, perdón, aquí es sobre 18. 144 sobre 18 menos 24 sobre 18 x1 igual a 0. Entonces aquí ya nada más voy a pasar estos dos términos del otro lado y voy a sumar estos, ¿no? Entonces son 144 menos 96 daría 48 sobre 18 y eso sería igual a este que está negativo lo paso positivo, entonces serían 24, este positivo lo paso negativo, menos 8 y todo eso sobre 18. Entonces aquí podemos quitar esto de una vez. De aquí tendríamos 16, entonces tendríamos 48 igual a 16x1 y x1 sería igual a 48 sobre 16, lo que es igual a 3. Entonces la estrategia óptima del jugador 1 es 3. Bueno, entonces recordemos que la solución en el subjuego de la segunda etapa era un equilibrio de Nash igual a la estrategia óptima del jugador 2 óptima y la del 3. Y eso era igual a 12 menos x1 sobre 3 y 12 menos x1 sobre 3. Y en la primera etapa encontramos que la estrategia óptima del jugador 1, considerando lo que los jugadores 2 y 3 van a jugar, es igual a 3. Entonces, en este caso, sustituyendo, sería 12 menos 3 sobre 3, que sería igual a 3, y la del jugador 3 igual. 12 menos 3 sobre 3, que sería igual a 3. El equilibrio de Nash perfecto en subjuegos es el conjunto de estrategias óptimas de cada jugador. Aunque la estrategia más racional del jugador 1 es elegir 3, los jugadores en la segunda etapa deben considerar su estrategia. Si el jugador 1 elige, por ejemplo, 1, 2 o 3.56, su estrategia será diferente. Es por eso que la estrategia óptima del jugador 2 y del 3 se expresa en términos de x1 y no directamente como 3. Las estrategias deben indicar su acción para cualquier posible desarrollo del juego al momento en el que tienen que tomar su decisión. Por otro lado, la trayectoria del juego es que el jugador 1 elija el número 3 en la primera etapa y entonces los jugadores 2 y 3 consideran este número o esta elección y lo sustituyen en su estrategia óptima y entonces ambos eligen de manera simultánea el número 3.